Hola mis hermanos, ¿cómo están? Vamos a adorarle al Señor y levantar nuestras manos juntos. Dios me los bendiga. Nada vale más que tú, mi Señor, no hay comparación, eres nuestro vivir, tu presencia. He probado, he visto de tu dulce amor, donde yo libre soy y vergüenza no hay. Tu presencia. Santo Espíritu, te invito aquí. La atmósfera, tu gloria es lo que anhelamos hoy, y ser llenados de tu presencia. Nada vale más que tú, mi Señor, no hay comparación, eres nuestro vivir, tu presencia. He probado, he visto de tu dulce amor, donde yo libre soy y vergüenza no hay. Tu presencia. Santo Espíritu, te invito aquí. Llena la atmósfera, tu gloria es lo que anhelamos hoy, y ser llenados de tu presencia. Déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu poder y grandeza. Déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu poder y grandeza. Déjanos ver el mover de tu presencia, experimentar tu poder y grandeza.
llevó mi castigo, sufrió, fui perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad, toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió allí. El poder de la cruz, mi pecado él llevó, mi castigo sufrió, fui perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, mi pecado él llevó, mi castigo sufrió, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre ahí, escrito sobre ti, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó, tu incomparable amor. El poder de la cruz, inmolado por mí, qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré
mis fuerzas, tú guías mis pasos. Brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tú estás conmigo, y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Yo en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré y en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré y en tus manos estaré. Eres fiel. Yo en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré y en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Y confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andar
en tus manos estaré. Eres fiel, yo en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré y en tus manos estaré, siempre has sido fiel, siempre has sido fiel. Padre mi Dios, gracias Padre Celestial por una oportunidad más de estar delante de tu presencia, mi Dios. Estamos aquí, mi Dios, para honrar y glorificar tu nombre, Padre Celestial. Ahora te pedimos, mi Dios, que enraices en nuestros corazones tu palabra, mi Dios, que es viva y eficaz, Padre Celestial, para poder cambiar, Padre Celestial, nuestra alma. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como sabemos, tenemos anuncios también. Los miércoles tenemos estudio bíblico a través de las redes sociales, a través de Zoom. Que el Señor les bendiga. Esperamos verle la próxima semana. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, dejar un comentario o hacer alguna pregunta a través de las redes sociales, a través de YouTube. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les dejamos con el pastor Felipe y bendiciones. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un placer y un honor poder estar aquí con ustedes. Qué hermosas alabanzas, ¿no? Qué adoración, de verdad. Es que el Señor siempre ha sido bueno y ha sido fiel, y esperamos que otra vez lo va a volver a hacer como estaban adorando los hermanos. Es algo impactante, y al comienzo de la adoración también, cómo comenzamos pidiéndole al Espíritu Santo que Él tomara el control. Y lo que pedimos hoy en este día, que Él tome el control de nuestras vidas, tome el control de nuestras familias, y que podamos ser ese reflejo de Él, de Cristo Jesús, y que podamos ser un ejemplo para la comunidad. Un placer volverlos a tener aquí. Comenzamos con una nueva serie, pero antes de todo, yo sé que todos estamos un poco ansiosos por regresar a la iglesia, de venir, de unirnos otra vez, de empezar a adorar juntos, de empezar a hacer las cosas que hacíamos normalmente. No sabemos cuándo va a regresar toda la normalidad, pero estamos esperando la fase 3 para volver otra vez a la iglesia. Solamente que no va a ser como siempre ha sido. Creemos que vamos a volver, pero va a ser despacio. Vamos a tener precauciones, vamos a ser sabios en cómo lo vamos a actuar, y estamos trabajando juntos con pastores del condado y mirar cómo va a suceder esto y cómo va a seguir en lo que es las reuniones. Creemos que vamos a volver a regresar pronto, pero creo yo que una de las cosas también que hemos estado platicando es que a lo mejor por el momento, al comenzar, no va a haber cuidado de los niños, o domingo dominical para los niños. Va a ser un proceso lento. Vamos a empezar a hacer las cosas como Dios quiere. Hay que ser sabios y hay que esperar en el Señor y esperar en Él. Esto no es para siempre. Vamos a regresar y vamos a adorar. Aguanten un poquito más, sigan escuchando por medio de YouTube la predicación, como estuvimos hablando la semana pasada. Aprovecha bien el tiempo que te ha dado el Señor estos 2 meses. Ya vamos para 3 meses estando en casa. Aprovéchalo, estudia tu palabra, busca el rostro de Dios. A los vecinos que tengas al lado, coméntales. Y eso es otra de las cosas que queremos hablar, que en cuanto vaya a comenzar la iglesia, antes de que comience la iglesia, es invitar a tus vecinos. Creo que es despacio lo que va a comenzar, y queremos que los vecinos alrededor, eso no quiere decir que quiero que anden brincando de casa en casa, porque no, hay que ser sabios, sino que cuando mires a un vecino, darle, bendecirle, hablarle de Dios, hablarle de la palabra de Dios. Y creo que cuando volvamos otra vez a que empecemos a juntarnos 10 a 15 personas, puedes empezar, y eso es lo que se va a tratar hoy el día, el libro de Hechos. Puedes empezar a reunirte, a tener un estudio bíblico, hablar de la palabra de Dios, a hacer lo que Dios nos manda a hacer discípulos de Él.
Y es importante que lo hagamos porque eso es lo que nos ha mandado el Señor. Y es lo que vamos a estar viendo hoy en este día en el libro de Hechos. Y vamos a comenzar con una nueva serie, el libro de Hechos, el avivamiento de la iglesia. Entonces queremos comenzar con ese estudio, con esa enseñanza. Este mes vamos a estar como un mes y medio hablando del libro de Hechos para que ustedes en sus casitas abran su palabra y empiecen a estudiar el libro de Hechos. Es algo fascinante lo que hace el Señor en el libro de Hechos. Y creo yo que es importante que podamos decir, muchas las Biblias, muchas traen los hechos de los apóstoles, pero creo que es más los hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que llevaba a cabo todo esto a través de los discípulos. Pero ante todo quiero darle las gracias por estar con nosotros otra vez en las redes sociales que estamos hablando en YouTube, y invitarlos que sigan adelante, sigan animándose. Pronto estaremos juntos, pronto adoraremos, pronto estaremos aquí. No va a ser igual como nos fuimos la última vez, pero sí sabemos que Dios tiene el control de esto. Les animo a que sigan adelante, a que sigan animándose unos a otros, a que se llamen unos a otros. ¿Se acuerdan la semana pasada que estuvimos hablando de aprovecha bien el tiempo? Espero que lo estés haciendo, mi hermano, porque sabemos que cuando lleguemos a la presencia de Dios, Él nos va a decir: ¿qué hiciste de mi tiempo? Porque todo es de Él. Amén. Solo los invito a que abran su palabra. Vamos a ir al libro de Hechos y vamos a comenzar ahí, en el libro de Hechos. Si ustedes han leído el libro de Hechos, es una historia fascinante, es algo impactante. El libro de Hechos nos deja saber lo que hizo el Espíritu Santo, cómo comenzó la iglesia, qué es lo que aconteció cuando comenzó la iglesia. Y esto es impactante porque ¿por qué el libro de Hechos? Porque de ahí seguimos nosotros nuestro patrón. Queremos ser igual que la iglesia primitiva. Es el ejemplo al seguir. Es la manera de que Dios nos ha enviado al mundo. Yo creo que es importante que podamos entender eso. Amén. Ya estando ahí, ustedes digan amén en sus casitas. Vamos a comenzar con el libro de Hechos, y vamos a comenzar en el primer versículo. Pero creo que es importante que nosotros podamos entender que como el libro de Hechos nos deja saber un patrón. Déjenme darles un patrón que tengo aquí. Un poco dividiéndolo, cómo va el libro de Hechos, antes de que leamos. El libro de Hechos se divide en varios tipos de bosquejos, pero este es el que más que estuve leyendo y me gustó, y eso es lo que les voy a leer para que ustedes pongan atención en sus casitas. A partir del capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 6, el versículo 7, aparece el primer panel. Y está la pequeña sección, nos cuenta sobre la iglesia en Jerusalén, donde comenzó todo. Nos cuenta sobre la predicación de Pedro en Pentecostés y el nacimiento de la iglesia de Jerusalén. Y termina con esta declaración en Hechos, Hechos 6, versículo 7. Y la palabra de Dios aumentaba y el número de discípulos. Palabra se multiplicaban enormemente en Jerusalén. Una gran compañía de sacerdotes fue obediente a la fe. Ahora, este es el resumen de los primeros 6 capítulos hasta el versículo 7. Todo está resumido ahí mismo, en esos capítulos, del capítulo 1 hasta el capítulo 6. Cómo crecía la iglesia. Y eso es impactante. Este es el nacimiento de la iglesia en Jerusalén, cuando comenzó a crecer y a multiplicarse. Ahora, luego comienza en el capítulo 6, del versículo 8 hasta el capítulo 9, el versículo 1. ¿Ok? Vuelvo a decir, del capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 9, del versículo 1, encontramos la siguiente pequeña sección que el libro de los Hechos y esto muestra cómo los cristianos que comienzan en Jerusalén comenzaron a extenderse por toda Judea, que era una provincia en la que Jerusalén fue la ciudad, comenzó a extenderse por toda Judea. En segunda pequeña sección, Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Predica y muere como el primer mártir, y luego comienza a mudarse a Samaria. ¿Se acuerdan? Y todo eso se descubre en el capítulo 9, versículo 31. Y se resume en el versículo 31.
que dice: entonces la iglesia descansaba en el Señor y en la comodidad del Espíritu Santo. Es lo que pasa en la iglesia cuando Pablo es convertido. ¿Se acuerdan de esa historia que está en el capítulo 9? La iglesia estaba en paz y seguía creciendo el número. Y eso es lo que estamos viendo, cómo la iglesia se multiplicaba, cómo a la promesa de Cristo Jesús, que dijo que mi iglesia yo la edificaré. ¿Se acuerdan? Que nos dice en Mateo capítulo 16, y vamos a estar hablando un poco de eso. Ese es el segundo movimiento de la iglesia a medida que comienza a crecer para cumplir la comisión que Jesús dio en Hechos 1:8, ¿se acuerdan? Y luego comienza en el capítulo 9 del versículo 32, y pasando el capítulo 12 al versículo 24 encontramos el próximo movimiento de la iglesia que involucra la conversión de Pablo, y es lo que estaba diciendo ahorita, la conversión de Pablo, y en ese punto la iglesia comienza a explotar. ¿Se acuerdan? Cuando Pablo es convertido, cuando Pablo empieza a predicar, explota la iglesia. Se llega a los gentiles en las ciudades de Antioquía, donde primero se les llama cristianos. Cornelio, ¿se acuerdan de Cornelio? Cornelio viene siendo convertido por Pedro. Pedro va a la casa de Cornelio y ahí miramos que ahí se manifiesta el Espíritu Santo y son bautizados con el Espíritu Santo. Y luego miramos que llegamos a la cuarta sección, comenzando en el versículo 25 del capítulo 12, y pasando al versículo 5 del capítulo 16, esa sección de la iglesia naciendo ahora en Asia Menor. Vamos mirando cómo la iglesia va progresando y va creciendo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es impactante que el libro de Hechos nos muestra cómo la iglesia iba creciendo y expandiéndose en una sección de 30 años. Si ustedes no saben, el libro de Hechos se escribió en el proceso de 30 años. Y ahorita vamos a mirar eso también. Entonces miramos que por Asia Menor y gira la predicación en Galacia por el apóstol Pablo, y termina con un resumen en el versículo 5 del capítulo 16, y dice: así se establecieron las iglesias en la fe. Y aquí viene la misma idea, aumentaba el número diariamente. Qué impactante. Lo dice. Luego eso nos lleva a la quinta sección, el comienzo del capítulo 16, versículo 6, y se extiende hasta el capítulo 19, versículo 20, y es la extensión. Pablo se muda nuevamente a una de las, se traslada a una de las grandes ciudades gentiles en Efesios, en Corintios, ¿se acuerdan? Y extiende el ministerio más allá de los confines del mundo. Y el comentario en estos versículos 20 del capítulo 19 dice: y creció poderosamente la palabra de Dios y prevaleció. Miramos de nuevamente la multiplicación y cómo es que el libro de Hechos nos deja saber cómo el poder del Espíritu Santo, cómo su palabra se extendía y la iglesia explotaba. Por eso estamos viendo hoy en este día la serie, y se llama la serie el libro de Hechos, el avivamiento de la iglesia, y creo que es algo importante que podamos mirar eso. Luego miramos en el comienzo del capítulo 19, versículo 21, claro, hasta el final del libro encontramos el ministerio al final de Pablo, su llegada a Roma, donde está encarcelado, pero aún predica el evangelio, y el libro cierra con las palabras: aquí está Pablo predicando en el reino de Dios y enseñando aquellas cosas concierne al Señor Jesucristo con toda confianza. Ningún hombre lo prohibía. Y ahí se cierra el libro de Hechos en el último capítulo, y miramos que Pablo seguía predicando la palabra de Dios. Y este libro se hizo en el proceso de 30 años. Y los invito ahora sí que vayamos al capítulo 1 del libro de Hechos, y vamos a mirar qué impactante es el libro de Hechos. Amén. Y en su casa diga amén, y si no dice amén, diga ouch.
Y creo que tienen Biblia en su casa, amén. Usualmente todos tenemos una Biblia en nuestra casa, no, sino 1, 2, 3, 4, 5. Hasta muchos tienen hasta 10 Biblias y muchas de ellas están todas empolvadas. Es tiempo de sacarlas y estudiarlas, amén. Nos miramos que el libro de Hechos se extiende. El Evangelio se extiende a más de 10 ciudades. Los discípulos se extienden y dan este mensaje que es impactante, que es el Evangelio. Y quiero que comencemos en el capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer la primera sección, que vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 11, y de ahí vamos a estar desmenuzando y hablando. Creo yo que vamos a estar hablando de esto. Y vamos a tratar de avanzar 2 capítulos en esta sección, a ver si podemos. Esperamos en el Espíritu Santo que Él nos ayude y que podamos seguir adelante en esto, amén. Si ustedes saben, aproximadamente el libro de Hechos se hizo en los 70. Miramos que aquí nos va a informar algo bien importante. Eso vamos a leer y luego les explico un poquito más, amén. Dice esto en la palabra de Dios en el versículo 1 del libro de Hechos. Dice: en la primera tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta en el día que fue recibido arriba, después que haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Les invito ahí en su casa que inclinen su rostro y orar al Señor. Amén. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, en esta tarde. Primeramente venimos a ti sabiendo que tú eres nuestro Dios todopoderoso, aquel que hace posible todas las cosas, aquel que es la sabiduría, el poder, la majestad, aquel quien tiene toda potestad. Pedimos en esta tarde, Señor, en esta mañana, Señor, que nos ayudes a poder entender el mensaje que tienes hoy para cada uno de nosotros. Pedimos en esta mañana, Señor, que toques nuestros corazones, que hables fuertemente a nuestro corazón, a nuestros oídos, y que podamos no solamente escuchar tu palabra, pero ser hacedores de tu palabra, Señor. Pido por el oyente, Señor, que tú, Señor, les hables a sus corazones, que abras su mente y su corazón, y que la semilla que va a caer en su corazón produzca como buena tierra al 100 por 1. A mí,
como cada vez que venimos juntos, Señor, te pido que me ayudes a ser fiel con tu palabra, Señor. No quitar ni ponerle, sino que al contrario, que todo lo que diga sea basado conforme a tu palabra, en contexto y conforme a lo que el Espíritu Santo quiere decir. Todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de nuestro amado Redentor, aquel que murió en la cruz por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Miramos el libro de Hechos y es una de las cosas que a mí me impacta al estar estudiando este libro. Es uno de los libros tan impactantes. Como les dije temprano, podemos decir que el libro de los Hechos de los Apóstoles, muchos tienen ese titulado en la Biblia, pero yo creo que sería más decir que el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque miramos que ahí es donde el Espíritu Santo se mueve y ahí es donde el Espíritu Santo hace esto. Y miramos que en ese proceso, estamos en el libro de Hechos, miramos que fueron encomendados a que llevaran las noticias. En el capítulo 2, y lo voy a dejar saber ahorita, en el capítulo 2 miramos que también es el día de Pentecostés, un momento que es tan importante, que está en la palabra de Dios, que vamos a estar hablando también de eso. Miramos claramente que Dios está moviéndose, estaba moviéndose en la iglesia, se está moviendo todavía, no ha cambiado. La Biblia dice en Hebreos que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. El tema de hoy se llama, del mensaje, se llama La tapadera es quitada. El mensaje se llama La tapadera es quitada. No sé si ustedes han mirado una olla de vapor o expreso, no sé cómo se llame, se le pone una tapadera y esa presión, y cuando está cocinando se oye hasta silbido cuando está muy caliente, creo yo, ¿no? Eso es como se hacen las ollas de presión. Entonces miramos que cuando se destapa, pues sale todo lo que va a estar rico ahí en esa olla. No sé qué se cocine, a lo mejor un caldito de pescado, un caldo de res, ya hasta hambre me dio. Entonces creo que eso es lo que vamos a estar hablando. Vamos a quitarle la tapa a lo que es la iglesia. La iglesia tenía una tapadera y creemos, hablando en esta manera, creemos que esa tapadera no las dejaba seguir adelante. Miramos que la persecución hizo que se moviera la iglesia. Si lo sabemos en el libro de Hechos, miramos que los discípulos se quedaron un poco estancados ahí en el capítulo 1, y miramos en el capítulo 2 se predica la palabra, y el día de Pentecostés, y después viene la persecución, y miramos que la persecución hizo que todos se movieran. Pero miramos que en todo hay tapa para la educación, tapa para las finanzas, tapa para el liderazgo, tapa para las expectativas, tapa para las creencias, tapas para el autocontrol y tapa de pasividad. Siempre hay algo que está tapándonos, y creo que una tapadera puede servir para dos cosas. La tapadera puede servir para que la comida se conserve bien, y muchas veces la tapadera tiene que quitarse para que podamos comer. Entonces hay muchas cosas que podemos mirar, pero creo yo que es importante que podamos mirar que aquí en el libro de Hechos miramos que el Espíritu Santo viene y empieza a moverse. Primero, lo que miro aquí está un poco caliente. No sé si mis hermanos se sientan así, los que están aquí, pero yo siento un poco calor. Las luces están un poco fuertes. Me acuerdo que mi hermano Ricardo siempre dice, están muy fuertes las luces, pero ahora sé que es verdad. Me dio sed por el calorcito y ya es primavera, vamos a darle gloria y honra al Señor. Pero vamos a mirar en el libro de Hechos. Antes de entrar en los puntos que vamos a estar viendo, quiero hablar de esto que me impacta. Miramos aquí que el que está escribiendo la carta es Lucas. Ahora, podemos decir que Lucas es el segundo volumen que está escribiendo a Teófilo, y creemos que le está escribiendo a este hombre romano que es alguien importante en Roma, y le está dejando saber qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que aconteció por medio del Espíritu Santo, y cómo es que Dios se movió a través no solamente de los judíos, pero en Roma y en todas las áreas que el Señor estuvo moviéndose. Pero miramos aquí, lo voy a volver a leer. ¿Ok? En el primer tratado, y estamos hablando de cuando está escribiendo Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, miramos que en realidad en el libro de Lucas
es lo que está diciendo. En el primer tratado, lo primero que te escribí, que fue el libro de Lucas, dice, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, ¿se acuerdan? Y luego dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indutables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces miramos que Teófilo está escribiendo, está diciendo, ya te conté lo que hizo Jesús, las enseñanzas, cómo fue que fue tomado y fue llevado arriba. Entonces miramos algo bien importante que a mí me impacta. Aquí nos está mostrando el libro de Hechos que debemos de conocer el Evangelio antes de ir para adelante. Dios nos ha mandado, pero nos ha mandado que también sepamos, y eso es algo impactante que a mí me encanta. Dice otra vez, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El Señor Jesús se les apareció 40 días. En esos 40 días, después de la resurrección, en esos 40 días, estuvo hablándoles del reino de Dios. Estuvo ministrando y enseñando a los discípulos. Y creo yo que es importante que como hermanos en Cristo, que como cristianos, estemos estudiando la palabra de Dios. Y la semana pasada hablamos de que no perdamos el tiempo en cosas que no nos edifican, sino en cosas que puedan edificarnos para el reino de Dios y que podamos ayudar. Si ustedes saben, en el estudio bíblico que estamos teniendo los miércoles, estamos hablando de los dones espirituales y del Espíritu Santo. Y es algo muy importante que debemos de saber, que el Espíritu Santo se sigue moviendo y el Espíritu Santo sigue dándonos para seguir adelante. Pero ante todo debemos de seguir estudiando, porque si no estudiamos, no llevamos el mensaje correcto. Créanme, sé que es impactante esto, pero se han dado estudios y muchas de las mayorías de las personas, cuando les dices, haces preguntas de la palabra de Dios, muchos no saben ni contestar. Muchos han dicho, y esto es cierto, no sé quién lo dijo, pero alguien dijo esto cuando le preguntaron de Jesús. Dijeron, Jesús fue bautizado por Moisés, en vez de decir por Juan Bautista. Entonces estamos viendo que la iglesia, muchas de ellas no están llevando a cabo lo que es el estudio bíblico, de ponerse a estudiar la palabra de Dios. Por eso yo quise resaltar estos versículos, mi hermano, para que nosotros podamos entender que es importante que podamos escuchar, podamos aprender del mismo Señor Jesús por medio de su palabra. Créame, Él sigue enseñando, Él sigue guiándote, Él sigue hablándote por medio de su palabra. Cuando tú te sientas, cuando tú escuchas la palabra de Dios, te está hablando Él por medio de su palabra. Entonces miramos que Él está hablando constantemente, le da dirección a los discípulos y los está guiando a la manera que deben de irse. Ahora, precursores del avance. ¿Qué es lo que hicieron los que avanzaron? ¿Por qué es que cómo avanzaron? ¿O qué es lo que sucedió para que avanzaran? Primero miramos una cosa. Si tú eres un discípulo de Cristo Jesús, si yo soy un discípulo de Cristo Jesús y queremos un avivamiento en la iglesia, el primer punto que quiero que ustedes tomen en sus notas, el primer punto, ya hablando de que cuánto tiempo se hizo la iglesia, en 30 años, se escribió el libro de Hechos en 30 años, pero Dios la edificó y la hizo. Miramos que el primer punto para que nosotros sigamos adelante, para que nosotros hagamos lo que Dios nos ha mandado, es cuando estamos fundados en sus promesas. Tenemos que estar fundados en sus promesas, tenemos que creerle al Señor. Eso es importante. Cuando el Señor les habló a ellos, les dijo esto: no salgan de Jerusalén, pero esperen aquí hasta que reciban el regalo que les dije, el regalo del Padre, lo prometido. En el libro de Hechos les deja saber a ellos, sean pacientes. Y saben que va a venir la promesa que se les dio. Ellos creyeron en las promesas, se aguardaron,
fueron sabios y pudieron estar esperando en el Señor. Sus promesas en esta tierra son firmes. Es nuestra roca, es nuestra base firme. Las promesas de su Espíritu es para todos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 13 dice esto: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Miren, Dios nos está diciendo claramente que si nosotros le pedimos al Señor, Él nos va a dar. Cuando venimos y lo confesamos como Señor y Redentor, y su Espíritu va a habitar en nosotros. Hay muchas promesas en la Biblia. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 20 dice Pablo claramente esto: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Estamos viendo que todas las promesas que tiene la palabra de Dios, y por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios, y por eso es importante que podamos saber qué promesas son para nosotros. Pero todas las promesas que tiene el Señor para ti y para mí son importantes, y por eso debemos de creerle. Miren, primero, nunca nos dejará ni nos abandonará. Esa es una promesa que nos ha dado, y está en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículos 5 y 6. Dice él esto: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿quién? ¿Quién dijo? El Señor. Dice, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente. Cuando tú dices confiadamente, es que estás confiando en Él y que estás creyendo en sus promesas. Versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Miran, ¿quién pelea por ti? El Señor. Y esa es una de las otras promesas que el Señor tiene. No solamente Él no te abandonará, pero también Él va a pelear por ti. Él dice, no tengo temor lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. ¿Quién va delante de mí? El Señor. ¿Quién va delante de ti? El Señor. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14 dice esto: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Escucharon? Mismo Jesús dijo, ¿por qué te preocupas por el mañana? El mañana ya tiene por sí solo sus propias preocupaciones. Dios sabe lo que tú necesitas, mi hermano. Dios sabe lo que tú necesitas hoy en este día. No solamente Él no nos abandonará, sino que luchará por nosotros, y Él es nuestro proveedor. Tú vas a decir, mi hermano, no sabes lo que estoy pasando. ¿Tienes un plato de comida en tu mesa? ¿Tienes un techo? Dios es bueno. En Filipenses nos dice esto, Filipenses 4:19, y hay que creerle en sus promesas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme en sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y luego en el Salmo 81, uno de los salmos que me encanta, 81:10 dice esto: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Ven? El Señor siempre está ahí por nosotros. Él no solamente nos ha proveído, sino también nos ha redimido. Él nos ha redimido. En el libro de Efesios capítulo 1 versículo 7 nos dice esto perdón: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre. ¿De quién? De Cristo Jesús. Hemos sido redimidos, comprados por Cristo Jesús. En Gálatas capítulo 13, Gálatas capítulo 13 nos dice claramente que Él, Cristo, nos redimió de la maldición de la ley. Él es el que nos ha redimido. Hay que confiar en sus promesas. Él tiene el plan para ti. ¿Sabes que tiene un plan para ti? ¿Sabías tú que Él tiene un plan para ti y para mí? ¿Se acuerdan la semana pasada que estuvimos hablando claramente de que aprovechar el tiempo? Y dijimos que también que no anduviéramos como necios, sino que anduviéramos como sabios. Y también en el capítulo 5, versículo 15, 16 y 17 que leímos la semana pasada, miramos claramente que para saber la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos una vida santa. Él tiene un plan para ti y para mí. No solamente eso, miren lo que dice Proverbios 16:9. 16:9 dice esto:
El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Quién endereza tus pasos? ¿Quién tiene el plan tuyo? Dios. Dios tiene tu plan, pero tú tienes que someterte a Él. Tú tienes que entregarte totalmente a Él. En Proverbios nos dice eso, pero en el Salmo 43:8, miren lo que dice el Salmo 43:8. El salmista sabía que el plan mejor es de Dios, y el Salmo 143:8 nos dice esto: hazme vivir por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Miramos que el Señor está completamente ahí por nosotros. Él te ha llamado y Él te ha empoderado. Amén. Cree en sus promesas. Una de las primeras cosas para que nosotros podamos hacer el trabajo que nos ha mandado y hay un movimiento, dice la palabra de Dios claramente que tenemos que estar fundados en sus promesas, tenemos que estar parados sobre sus promesas, creerle en sus promesas, creer que Él es el que nos va a ayudar, el que nos va a guiar. Debemos basarnos en sus promesas. Ahora, el punto número 2. Cuando caminas en obediencia, una de las cosas más importantes que debes de hacer es caminar en obediencia. Miramos que los discípulos esperaron hasta que se les diera la promesa del Espíritu Santo. Miramos ahí claramente que creyeron al Señor, que aguardaron, se guardaron, no salieron hasta que llegó la promesa. Y luego dice, el punto número 2 es cuando caminamos en obediencia. Miramos que ellos en el versículo 12 y 14, 12 hasta el 14 dice esto: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo? No estaban con los brazos cruzados, sino que estaban siguiendo el proceso de Dios, estaban siendo obedientes a lo que Dios les había mandado. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de mirar. En el versículo 15 nos dice esto: y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Escuchan? Ahora, ¿por qué digo eso? Porque miramos que cuando hay obediencia en el Señor, no solamente va a pasar eso, pero va a crecer el número. Les digo un bosquejo más o menos del todo el libro de Hechos, pero miramos que el proceso en el libro de Hechos era estaba aumentando la iglesia, estaba aumentando el número, estaba yendo la palabra de Dios con poder y el poder del Espíritu Santo, y es lo que queremos que el Señor haga. Entonces miramos en el Viejo Testamento que nos dice la palabra de Dios claramente que la obediencia es mejor que el sacrificio. En el libro de Samuel, la obediencia es atractiva para Dios. En la obediencia allana el camino hacia la bendición. Miren lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 1, dice esto: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es correcto. ¿Escuchan? ¿Qué estás haciendo tú para el Señor que no estás haciendo correcto? ¿Estás siendo desobediente? Capítulo 6 lo leímos ahorita de Efesios, versículo 1 dice que seamos obedientes a nuestros padres, seamos obedientes a los mayores, seamos obedientes ¿a quién? Al Señor. Si no estamos siendo obedientes, entonces algo está fallando. Y cuando nosotros hagamos lo que Dios nos ha mandado, no va a salir como debe de ser, porque somos desobedientes. ¿Dónde tú, mi hermano, dónde tú, mi hermana, estás caminando en desobediencia? Si quieres que el Señor avive el corazón, si quieres que el Señor avive la iglesia, tiene que comenzar en nuestra obediencia. Si quieres que el Señor te use, tienes que comenzar en obediencia. Tienes que estar plantado en sus promesas, creer en sus promesas, y tienes que ser obediente a Él. No hay de otra manera. No podemos hacerlo de otra manera. La Biblia es clara. Amén. Punto número 3. Cuando estamos comprometidos a completar. Nosotros hemos comenzado un trabajo y que lo dejamos a medias. Eso no quiere el Señor. Los discípulos no dejaron el trabajo a medias. Los discípulos no dijeron, vamos a ir nomás hasta este lugar y ya. No, ellos se comprometieron completamente a hacer todo lo que Dios les había mandado. Todo.
El precursor o el que va adelante informando, el que va adelante llevando las buenas noticias, tiene que comprometerse a todo. ¿En verdad quieres que Dios te use? Tienes que comprometerte y tienes que cumplir lo que has dicho, a completar. Mira lo que dice en el libro de Hechos. Si estamos viendo el libro de Hechos, versículo 24 y 26, dice esto: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los apóstoles, 11 apóstoles. Miramos ahí que ellos completaron lo que deberían de ser. No se fueron nada más así y empezaron a hacer el ministerio. Uno había faltado y tenían ellos entendimiento que tenía que estar otro, los 12 apóstoles. Entonces miramos claramente, y podemos hablar de los apóstoles en otra ocasión, en otro tema, pero miramos claramente ahí que escogieron por medio de Dios a Matías. No dejaron incompleto el trabajo. Nosotros hemos dejado muchos trabajos incompletos. ¿Me explico? Esto es importante. Nosotros no debemos de dejar a medias. Me acuerdo que el pastor Bob, cuando estuvo aquí con nosotros, él me dijo algo que me impactó hace como 7, 8 años. Dijo él esto: tienes que terminar lo secundario para hacer lo primario. Tienes que terminar lo que es segundo para que puedas hacer lo primero. ¿Sí me explico? Lo más pequeño tiene que completarse. Si Dios te dio una tarea para hacer, tienes que hacerla. Si no la estás haciendo, entonces ¿cómo puedes terminar la tarea más grande o la tarea más principal que tienes que hacer? Ese es un proceso que debemos de hacer, de seguir. Mira lo que dice en Corintios, claramente en Corintios capítulo 1 de Corintios capítulo 14, versículo 40. Dice esto, ¿ok? Y estamos en el libro de Hechos, en el libro de Corintios en los miércoles. Si quieren estar ahí, mándenme un texto o pongan un comentario abajo en YouTube y podemos contestarle. Dice esto: pero hágase todo todo decentemente y con orden. ¿Qué está hablando Pablo? Me van a decir: pastor, lo sacó fuera de contexto, ¿qué pasó? ¿Por qué está hablando algo de que no tiene sentido? Sí tiene sentido, porque lo que está pasando, Pablo está poniendo orden en la iglesia de Corintios. Había un desorden total. Estaban todos para arriba y para abajo. Y él dice: ¿saben qué? Empieza a poner orden y empieza a poner las cosas en su lugar. No dejó incompleto el trabajo, sino que al contrario, animó a la iglesia para que esto se hiciera correctamente. No nomás fue y dejó el evangelio y los dejó así a medias y se fue. No, sino que hizo: ok, estaba teniendo problemas en estas áreas. Él les mandó una carta diciendo: hey, esto se va a hacer, pero que se haga con orden. Entonces no solamente miramos eso, sino que está poniendo a otras personas a cargo. Hey, que se haga todo en orden. Y alguien tiene que tomar el orden. Y había personas ahí en Corintios que iban a tomar el orden. Entonces miramos claramente que Dios quiere que completemos lo que debemos de hacer. Amén. Hay que hacer alguna cosa, mi hermano. No hemos pagado nuestras cuentas, o a lo mejor no hemos tratado bien con las personas. Tenemos un trabajo incompleto. A lo mejor tenemos algo en contra de alguien. Está incompleto el trabajo que Dios quiere que hagamos. Si tú tienes algo en contra de tu hermano, tienes que decir: si tienes algo que debes de pagar. ¿Me explico? ¿Qué hay incompleto en tu vida que tienes que completar? ¿Qué hay algo que no te deja avanzar? Que ser ese precursor, que ser aquella persona que va a llevar el evangelio, aquella persona como los discípulos, y es el patrón que queremos seguir. Esa es la manera que debemos de servir, de llevar el evangelio, porque esa es una de las cosas que nos dijo: vayan y hagan discípulos de mí. Es la gran comisión que nos está dejando a mí y a ti. No nos dijo nomás: te di el don para que estés sentado, sino te dio el don para que fuera edificada la iglesia y para que su palabra fuera a los confines de la tierra. Lo que dice la palabra de Dios, yo no lo digo. Y si te quieres enojar, no te enojes conmigo, mi hermano, enójate con el Señor. Ahí tú sabrás. Punto número 4. Cuando estamos establecidos en la unidad.
Ahora, miramos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, que es impactante. En el capítulo 2 nos dice eso. Vamos a brincar ahora hasta el capítulo 2. El capítulo 2 nos dice claramente, en el versículo 1, nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, déjeme decirle una cosa, había 120 personas en aquel lugar. En aquel lugar todos tenían diferentes pensamientos, todos tenían diferentes opiniones, pero estaban ahí por una causa, y esa causa es Cristo Jesús. Tendremos diversidades en la iglesia, pero una es que debemos estar en acuerdo, es Cristo Jesús, su palabra. Entonces, una de las cosas para que esto avance, debemos estar en unidad. Ahora déjeme decirle una cosa. Ustedes van a decir, ¿qué es el día de Pentecostés? ¿No se ha preguntado usted muchas veces qué es el día de Pentecostés? ¿Por qué se llama día de Pentecostés? ¿Qué es el significado del día de Pentecostés? Bueno, déjeme decirle una cosa. Después de 50 días después de la Pascua, cuando celebraban las Pascuas, después de 50 días se celebraba otra fiesta, que era la fiesta de las primicias de la cosecha, y era cuando cosechaban el trigo, y las primicias se entregaban a los 50 días después de la Pascua, y comían pan sin levadura, si no me equivoco. Entonces miramos que el día de Pentecostés es cuando viene el Espíritu Santo y todos están unánimes, todos están juntos. No solamente están juntos, les di varios puntos. Es completar, ¿se acuerdan? Primero era creer en sus promesas, o estar fundados en sus promesas, obedecer, y luego completar, y ahora estamos viendo unidad. Si queremos que el Señor nos empiece a usar, debemos de hacer esas cosas. Después de que miraron eso, miramos eso en el libro de Hechos, miramos en el capítulo 2, versículo 1, miramos que en realidad el pueblo está unido. ¿Qué pasa en ese momento? Viene el Espíritu Santo y toca a los discípulos. Amén. Miren lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice esto: solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Claramente la palabra de Dios nos dice que debemos de estar unidos, debemos de estar guiados por el Espíritu Santo y en amor. Tendremos pensamientos diferentes. Lo esencial es Cristo Jesús. Él murió y resucitó. Él murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Es por gracia, no por obras, que somos salvos. Amén. Creo que muchos de nosotros, o muchas iglesias ahorita, con este tiempo que está pasando, y la preocupación es bastante para todos nosotros. Para mí como pastor, que haya paz y unidad entre nuestra comunidad y entre la iglesia. Pero también la preocupación es que está habiendo muchas cosas, pensamientos diferentes en la iglesia, en vez de enfocarnos en lo que es Cristo Jesús. Están viendo tantas diferencias en lo que es que la marca y que viene Cristo. Sí viene Cristo, pero también debemos de enfocarnos en Cristo y dar a Cristo Jesús. Pero hay muchas diferencias en esas cosas, y yo creo que hay muchas cosas que están pasando, pero creo que es importante que podamos entender que el respeto debe haber, ¿ok? Debe haber un respeto, y debemos de permitir que los demás tengan su opinión, pero debemos de estar unidos en Cristo Jesús y llevar a cabo el trabajo que Dios nos ha mandado. Amén. Ahora, los brotes comienzan en el interior. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para comenzar, que Dios empiece a mover en la iglesia, como la iglesia primitiva, empieza de dentro. Miramos claramente que en el libro de Hechos, en el capítulo 2, el Espíritu Santo llega y entra dentro del creyente, llena el lugar y entra dentro del creyente y transforma de adentro hacia afuera, no es hacia afuera adentro. Entonces vamos a leer en el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 4, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y dice esto, amén. Dice la palabra de Dios esto: cuando llegó el día de Pentecostés, y hablé un poco del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora miramos claramente
y podemos hablar del Espíritu Santo y podemos hablar de esto, pero será para otra ocasión. Pero miramos que el Espíritu Santo llega a este lugar. El día de Pentecostés, y ya explico un poco qué es el día de Pentecostés. Llega el día de Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua, llega y llena la casa. Llena la casa. Ahora déjame decirle una cosa. El Espíritu Santo puede llenar tu casa. El Espíritu Santo puede llenar tu casa. Puede cambiar tu casa. Pero solamente tenemos que entregarle todo a Él. Amén. Y de repente, en lo que dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El rugir del viento era tan abrumador que era todo lo que cualquiera podía soportar o escuchar. Miren qué tan impactante es que llegó el Espíritu Santo y después empezaron a hablar en lenguas. Qué impactante. Estaban en ese lugar. Había 120 personas y fueron llenados por el Espíritu Santo. Y Dios empezó a moverse en ellos. Ahora, esto es lo impactante, que empezaron a hablar en otras lenguas. Empezaron a hablar en otras lenguas. Y hablando en lenguas, estamos hablando de lenguas de otros países, de otras ciudades. Miramos en esos mismos versículos del capítulo 2 que te dan una línea de varias ciudades o varios países, de que había varios en ese lugar. Estaba lleno porque era el día Pentecostés y había muchas personas en ese lugar. Entonces miramos que el Espíritu Santo llena la casa. No solamente es en la congregación o en tu casa, no solamente es que el Espíritu Santo llena la iglesia, sino también llena individualmente a cada uno de nosotros. Podría elaborar un poquito más en lo que es en esos versículos, pero quiero enfocarme en los puntos porque el tiempo se nos va. Punto número 2. En el punto número 1, mirando lo que está aconteciendo, miramos que el Espíritu Santo llena la casa. Y segundo, miramos que el Espíritu Santo visitó a cada uno individualmente. No solamente fue y llenó el lugar, no solamente llenó el Espíritu Santo la iglesia o la casa, sino también individualmente. Tú en tu casa. Mira lo que dice el versículo 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y sentándose sobre cada uno de ellos. ¿Miraron? Cada uno de ellos. No fue a toda la congregación, sino cada uno de ellos también. Y luego dice esto: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es algo impactante que me encanta, que tú no escoges tu don, Él te lo da. Ahí dice claramente, según el Espíritu les daba que hablasen. Dios es el que da y Dios es el que permite esto. Y Él quiere tener una visitación contigo y conmigo. Amén. Ahora, miramos que el Espíritu Santo, y déjenme leerle esto, en el capítulo 1 los discípulos están equipados para su ministerio. En el capítulo 2 están capacitados para su ministerio. En el capítulo 1 los creyentes son retenidos, y en el capítulo 2 se envían. La llegada del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo pone en práctica todos sus recursos para declarar el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra, y es el cumplimiento de Hechos capítulo 8, donde dice: pero recibirán poder. Después de eso, el Espíritu Santo viene sobre ti y serás testigo de mí en Jerusalén, Judea, Samaria y a parte más externa de la tierra, los lugares más lejanos. Miramos que viene la promesa, y en ese momento, el capítulo 2, pasa esto. Amén. Amén. Es tan impactante lo que estamos viendo. Créanme, estamos viendo que el Espíritu Santo viene y te visita individualmente. ¿Tú no crees eso? Yo sí lo creo. La presencia de Dios viene y te llena. Él está contigo y debemos de creer en sus promesas. Miren lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
claramente está diciendo aquí el apóstol Pedro, está diciendo, lo que ustedes acaban de mirar es la promesa que se había dicho. Cuando recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, es porque eso ya lo había dicho el Señor. ¿Se acuerdan que hablamos del principio que debemos estar fundados en sus promesas? Tú debes de estar fundado en sus promesas y yo también debo estar fundado en sus promesas. Debo estar parado sobre sus promesas, creer en sus promesas, que Él siempre está con nosotros. Él mismo dijo en su gran comisión, en Mateo 28, dijo claramente, yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. ¿No es cierto? Él está con vosotros. Amén. Ahora miramos, no solamente en el Viejo Testamento miramos que se miraba, y esto es impactante, en el Viejo Testamento venía el Espíritu Santo sobre las personas y luego se iba, no quedaba dentro de ellos. Pero ahora en la iglesia el Espíritu Santo viene y se queda y habita en nosotros. La palabra de Dios dice que somos sellados por el Espíritu Santo como arras, y eso es impactante. Ahora miramos claramente que en el Viejo Testamento, como pilar de fuego, se guía al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan en Éxodos? Miramos, y de nube de día, entonces miramos que iba sobre de ellos, pero ahora ya no va sobre de ellos. Ahora la gloria de Dios, ahora, como dice Pablo, somos vasos de barro, somos vasos que llevamos algo preciado dentro de nosotros. Es el Evangelio, es el Espíritu Santo, y debemos de creer que Él habita en ti y en mí, mi hermano. Queremos seguir el patrón, queremos seguir como dice la iglesia, como la iglesia primitiva. Parece que estoy cantinfleando, ¿verdad? Deja de darle un trago al agua porque me estoy quedando seco de la garganta. Amén. 3. Creo que voy muy rápido, ¿no? 3. La multitud estaba confundida. Déjeme decirle una cosa, muchos van a estar confundidos. Cuando tú vienes a Cristo Jesús y Dios se apodera de ti y tu vida cambia totalmente, muchos van a estar totalmente confundidos. No sé qué pasó con esta persona. Era así, pero ahora es más alegre, más gozoso. No sé qué miro en su rostro. Miro una luz, un semblante diferente. Miro sus ojos que brillan. Los míos no se pueden mirar por la luz que está aquí en mi cara. Pero miro una luz. Y creo yo que muchos se confunden. Y muchos lo toman mal. Y muchos lo toman a bien. Miramos que aquí en el versículo 11 y 13 hasta el 13, miramos esto. Cretenses, ahora miren lo que va a pasar aquí. Cretenses, versículo 11 del capítulo 2. Cretenses y árabes, está hablando de los que estaban ahí, que los podían escuchar en sus propias lenguas. Y si van al versículo 10, les da otra, más ciudades de donde venían los judíos. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Qué impactante cuando estaban el día de Pentecostés y estas personas, estos discípulos, estos 120 personas que fueron empoderadas por el Espíritu Santo, que fueron tocadas por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaba sobre de ellos, hablaban en las lenguas de los otros que estaban ahí y quedaron impactados, porque esto es lo más impactante. En lenguas griegas podían escuchar las alabanzas glorificando las maravillas de Dios poderoso, algo que no podían hacer cuando estaban en sus tierras. En griego no podían escuchar textos bíblicos de las maravillas que hacía el Señor del Viejo Testamento. Pero ahora que viene el día de Pentecostés, hay personas que están ahí, que son judías, pero son de otras partes, de otras ciudades, que en el lenguaje griego no podían escuchar la palabra, las maravillas de Dios. Pero en ese momento quedan impactados y quedan confundidos. Y esto es impactante. Y luego dice en el versículo 13, otros, escucharon, unos decían, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de mosto. Ahora, miramos que muchos van a estar confundidos. Y muchos nos van a decir que estamos locos. Y muchos nos van a decir, no leas tanto la palabra de Dios porque te vas a volver loco. Créeme, mi hermano, al contrario, más sabio o más loco es para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, sigamos porque el tiempo se va. Punto número 4. La iglesia crecía. Versículo 41 del capítulo 2 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día 3,000 personas. ¿Miraron? Qué impactante, mi hermano. Yo quiero ser uno de ellos. Quiero seguir el mismo patrón. Quiero ser obediente. Quiero estar parado sobre las promesas de Dios. Y quiero confiarle todo el corazón al Señor, porque quiero que su iglesia crezca.
Y lo más sabio que podemos hacer es apegarnos al Señor y empezar a decir las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas hacia aquellas personas que están alrededor de nosotros. No necesitamos estar tan cerquita, 6 pies de distancia, y poderle decir a estas personas quién es Dios. Amén. La iglesia va a crecer, yo lo creo, va a crecer. Yo creo que en muchos lugares va a crecer la iglesia porque van a mirar la mano de Dios y están viendo ahorita la mano de Dios. Y qué más hermoso que ustedes, mis hermanos, y yo podamos seguir el ejemplo que Dios nos ha mandado. Punto número 4. La iglesia creció. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vuelvo a repetir esa misma frase, esa misma escritura. Miramos cómo Dios se mueve y cómo Dios hace su trabajo. El Espíritu Santo se está moviendo. El Espíritu Santo está llevando a cabo el trabajo, está usando a estos vasos que son los discípulos, 12 personas nada más. Había 120 personas en el lugar cuando llegó el día de Pentecostés. Pero miramos cómo Dios se movió y cómo Dios empezó a moverse grandemente y empezó a crecer. Ahora, esta es una promesa que Él lo había dicho en Mateo, lo cité temprano. Mateo 16, 18 dice esto, una de las escrituras que a mí me impacta, porque déjeme decirle una cosa, yo no tengo que estar peleando para que la iglesia crezca. Déjeme decirle una cosa tan importante, es su iglesia, ustedes son su iglesia, ustedes son sus ovejas, y Él las va a edificar y Él las va a levantar. Él va a agregar el número, pero nosotros debemos ser obedientes. Tanto ustedes como yo debemos de hacer obedientes al Señor. Pero miren lo que dice Mateo 16, 18. Dice esto: y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora déjame decirle algo ahí, tan importante que siempre me gusta comentar en ese lugar, porque muchos lo toman de una manera diferente. Cuando el Señor le está diciendo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro es una pequeña piedra, y no se está refiriendo que va a edificar la iglesia en Pedro, no, sino lo que está diciendo el Señor Jesús, que va a edificar su iglesia en las palabras que dijo Pedro. Y las palabras que dijo Pedro era que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre el Hijo del Dios viviente, sobre Jesucristo, va a estar fundada su iglesia, y Él va a hacer crecer a su iglesia. Él va a agregar el número, Él va a hacer lo posible. Él es el dueño, Él la compró. Lo leímos claramente al principio, Él te redimió. ¿Se acuerdan que miramos en Gálatas capítulo 3, versículo 13? Y en Efesios nos dice claramente, capítulo 1, que Él nos redimió. Él te redimió a ti y a mí, mi hermano. Y tenemos que confiar en eso. Amén. Miramos que la iglesia crece. ¿Por qué crece? Porque Él lo prometió y porque Él la compró con su propia sangre. La iglesia crece bajo persecución, la iglesia crece bajo en buen ambiente, la iglesia crece en estaciones difíciles como ahorita estamos mirando, y la iglesia crece en temporadas de visitación cuando el Señor viene. Mi hermano, hay que creerle, hay que estar fundados en sus promesas. En esta tarde yo te invito, mi hermano, que tú pongas tu confianza en el Señor. No solamente eso, que tú, mi hermano, empieces a hacer el trabajo que Dios te ha mandado. ¿Se acuerdan la semana pasada? No pierdas el tiempo, sino que dijimos la semana pasada, que tratemos de usar bien nuestro tiempo que nos ha dado, aprovechar bien el tiempo. Yo te invito, mi hermano, te invito este día, en esta mañana, a que ores al Señor y le pidas a Él que te ayude a ser como esos discípulos que entregaron todo, completaron todo el trabajo que el Señor les dio. Pablo dijo al final: he acabado la carrera. ¿Qué dijo él? Terminado. Ya estoy listo para ser derramado. Es lo mismo que yo te invito, mi hermano, en esta tarde, en esta mañana, que tú vengas al Señor y le digas: Señor, quiero correr la carrera, quiero pararme en tus promesas, quiero ser obediente, quiero completar lo que tú me has dado, y quiero hacer lo que me has llamado a hacer, porque tú me has llamado. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas hoy.
Si no te has entregado a Él totalmente, hazlo hoy. Si no has completado el trabajo que te dio, si lo has dejado y pospuesto, hazlo ahora. Nunca es tarde para comenzar. Él es un Dios de segundas, terceras, cuartas y de miles de oportunidades. Dice que si confiesas tus pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todo mal. Vamos a orar, ahí donde estás. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Y para aquellos que no conocen al Señor y que ustedes quieren hacer esto, vamos a orarle al Señor. Que ustedes quieren al Espíritu Santo y quieren servir y que están en una posición difícil, que a lo mejor ahorita estás pasando por dificultades. No te estoy diciendo que vayas al Señor por las dificultades, sino porque Él te da vida eterna, porque Él es un Dios misericordioso. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Queremos pedir primero por aquellas personas que no te conocen, Señor, que nos están viendo por medio de este medio, Señor. Bendíceles ahora en esta mañana. Abre sus corazones y su mente, así como a Lidia, cuando escuchó el mensaje, te aceptó, Señor. Así que ellos te acepten como Redentor y Salvador, como aquel que murió en la cruz por sus pecados. Que te reciban de todo corazón, que comiencen una nueva vida, porque dice la Biblia que tú nos das nueva vida, una nueva vida para la eternidad. Pedimos por estas personas que no te conocen. Si tú estás ahí en este momento y no has aceptado a Cristo Jesús, tú puedes decirle con tu corazón: Señor Jesús, vengo hoy pidiéndote que me ayudes. Soy un pecador, yo no puedo solo. He aceptado hoy en este día que soy un pecador, que me estoy muriendo sin ti y que necesito un Salvador, que solamente tú puedes salvarme. Límpiame de todos mis pecados, me arrepiento de todo lo que he hecho. Entra en mi vida, toma control de mi vida. Quiero aceptarte hoy en esta tarde, en esta mañana, como mi Señor y mi Redentor, aquel que murió por mí, por mis pecados, y que resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Yo creo con todo mi corazón que tú moriste por mí. Si tú has hecho esta oración, mi hermano, Dios te ha salvado y Él puede cambiar todo. Si lo has hablado y confesado con tu boca, por favor no te olvide, comenta y estaremos gustosos de celebrar tu salvación juntos. Ahora déjame orar por la iglesia. Padre, pedimos hoy como iglesia que muchos de nosotros hemos estado en desobediencia y no hemos estado parados en tus promesas y no hemos sido obedientes ni completado el trabajo que nos has dado, Señor. Pero hoy queremos pedirte perdón y queremos ser obedientes y queremos seguir caminando firmes y queremos hacer tu voluntad, Señor, y queremos completar el trabajo que tú nos has dado. Perdónanos. Hoy te pedimos, Señor, que tomes control de nuestras vidas, que tú seas el que va delante de nosotros, el que pelea por nosotros, aquel que tiene el control de nuestras vidas. Ponnos convicción en nuestros corazones para seguir adelante, buscando tu rostro y leer tu hermosa y preciosa palabra. Espíritu Santo, toma control. Queremos que trabajes desde adentro hacia afuera, que podamos reflejar a Cristo Jesús a las demás personas. Todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice: amén. Dios me los bendiga. Nos miramos para el siguiente domingo, y para aquellos que quieran estar estudiando los miércoles, por favor no deje de comentar y les podemos dar más información. Como iglesia debemos de seguir estudiando y fortaleciéndonos como hermanos en Cristo. Dios los bendiga y los miro para el siguiente domingo. Bendiciones. Amén.